Buenos días, bienvenidos a todos. Espero que se encuentren muy bien desde sus hogares o desde los lugares en los que nos estén viendo. Y muchas gracias por conectarse a este culto virtual. Vamos a partir con una breve lectura bíblica. Esto está en Salmos 59:16. Dice: En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría acerca de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Primero, Salmos se le atribuye al gran rey David. Se cree que fue él quien lo escribió. En este momento, David estaba viviendo una situación de extrema angustia, estaba siendo perseguido por sus enemigos y incluso había sido traicionado por su propio hijo. Entonces podemos entender que David estaba en un muy mal momento. Pero aún así, en toda esa angustia y en esa traición, David se toma el tiempo de adorar a Dios y de reconocer que Él es su refugio, su lugar seguro. Aún cuando estaba siendo perseguido, David confía plenamente en la protección de Dios. Y es así mismo como nosotros deberíamos confiar en Dios cada vez que estamos angustiados o que nos sentimos cansados. Dios tiene que ser nuestro refugio, nuestro lugar seguro, donde nada nos puede ocurrir. Bueno, ahora vamos a comenzar con nuestro tiempo de alabanza y vamos a partir con una canción, se llama Eterno. Estuvimos junto a los jóvenes preparando este repertorio y esta canción especialmente habla sobre lo eterno que es Dios, que va más allá de tiempos, de generaciones, que Dios siempre se mantiene igual. Gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y al final su rostro yo veré, brillando más que el sol con su poder, donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad, glorioso Rey. Glorioso Rey. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno.
santos se levanten, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Bueno, nuestra siguiente canción se llama Hay Libertad, y esta canción nos habla de la libertad que nos entrega Dios. Rompe nuestras cadenas, nos libera del pecado, de la angustia, del miedo, y que solo en Él podemos tener libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Dios proclama que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del
Bueno, nuestra tercera canción se titula Eres Todopoderoso. Y bueno, alabemos y exaltemos a nuestro Señor. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, mi único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Ahora vamos a comenzar con el sermón que va a ser entregado por nuestro hermano y mi padre, José Raúl. Así que bueno, yo por mi parte me despido, espero que tengan una muy buena semana y muchas bendiciones. Nos vemos. ¿Cómo están, queridos hermanos? En este culto a través de esta plataforma YouTube, hoy día me toca el desafío, ¿cierto?, de entregar el mensaje y la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Y por qué a nuestras vidas? Porque evidentemente el Señor ha hablado también a mi corazón, a mi vida a través de este mensaje, y la idea es poder compartirlo con ustedes. El mensaje del día de hoy
está titulado Juventud, una generación ciega. ¿Y por qué este título y por qué este mensaje, digamos? Bueno, ustedes saben que yo y mi esposa trabajamos con jóvenes, llevamos más de 15 años trabajando, tal vez 20 años, trabajando con juventud, con jóvenes, liderando grupos de jóvenes en distintas iglesias de nuestra Alianza Cristiana y Misionera. Y bueno, es importante conocer qué es lo que ocurre con estas generaciones, con nuestra iglesia. Y el pastor, ¿cierto?, me desafió en algún minuto a entregar este mensaje que está en el libro de Jueces. Vamos a leer el libro de Jueces, el capítulo 2, del verso 1 al 23. Y vamos a notar la importancia de los niños y los jóvenes en nuestras iglesias. Cuán importantes son estos ministerios en nuestra comunidad. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra? Vamos a comenzar la lectura. Yo estoy leyendo una versión NTV. Usted puede leer la versión que tenga en su casa, pero es importante que siga la lectura y vamos a ir viendo cada cosa interesante, ¿cierto?, dentro de este mensaje. Dice así el libro de Jueces, capítulo 2, verso 1 en adelante. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar, los israelitas, el pueblo, lloró a gritos. Por eso llamaron a este lugar Boquim, que significa llanto. Y allí le ofrecieron sacrificio al Señor. Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se les había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron con Josué y los líderes que los sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Será, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal, a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de los saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado, dice su palabra. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de las manos de los agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor.
Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaban peor que sus antepasados. Seguían a otros dioses, los servían y les rendían culto. Además, se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Por eso el Señor ardió de enojo contra Israel y dijo: ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos, ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no los caminos del Señor, como lo hicieron sus antepasados. Por esa razón el Señor dejó esas naciones donde estaban, no las expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las conquistara a todas. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos a través de esta plataforma, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de entregar un mensaje, Señor. No solo a quienes lo estén viendo de nuestra comunidad, de nuestra iglesia local, Señor, sino que también no sabemos a cuántas otras personas tú tocarás sus corazones a través de esta palabra. Señor, oramos desde ya por cada una de las personas que podrán escuchar este mensaje. Y te pedimos, Señor, en forma muy especial, que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada una de ellas, Señor. Y que tú, Señor, ablandes los corazones, Señor, y que puedan entender y escuchar tu palabra. Y por sobre todo, Señor, tener cambios en su vida que les permita una relación más rica, más llena contigo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te entregamos este tiempo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a contextualizarlos un poco en este texto que pareciera algo largo, pero es un texto muy interesante. El versículo 1 nos habla de la posición geográfica en donde se encuentra el pueblo, o donde el ángel del Señor le habla. Dice: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Gilgal es un sector, ¿cierto?, al otro lado, al lado poniente del río Jordán, y se conoce con ese nombre porque ahí sucedió un acontecimiento muy importante en el tiempo de Josué. Ahora, lo interesante de este versículo, y que me gustaría destacar, es que dice: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim. El pueblo de Israel se encontraba en Boquim, y precisamente desde ese día, desde ese entonces, se le llama así. Por lo tanto, es difícil encontrar más referencias, ¿cierto?, en la Biblia. Pero muchos autores dicen que es el mismo Dios el que sale al encuentro del pueblo de Israel. Y aquí tenemos a un Dios muy activo, a un Dios que no espera, sino que un Dios que toma, ¿cierto?, el paso, da el primer paso y sale al encuentro de este pueblo de Israel que está, ¿cierto?, cometiendo actos malos a los ojos de Dios. No es un Dios, estamos frente a un Dios que no es un Dios que está quieto, no es un Dios que está esperando, es un Dios que sale al encuentro. Y cuando hablamos de jóvenes, es importante e interesante en que tenemos un Dios que no es un Dios que está quieto, que está esperando, sino que aquí también podemos ver el ejemplo y necesitamos salir a buscar
y a traer más jóvenes a nuestra iglesia, más jóvenes y niños. Vamos a ver por qué, cuál es la importancia de estos dos ministerios dentro de la iglesia. Pero lo primero que me gustaría dejar sentado, ¿cierto?, es que aquí Dios no está siendo un Dios de quietud, sino que un Dios que está tomando la iniciativa. Y nosotros debemos ser así, debemos tomar la iniciativa para ir a buscar a estos jóvenes, para ir a buscar, y no solo jóvenes, estamos hablando en general también, ¿cierto?, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros matrimonios, etc. Pero no debemos estar quietos. Es el Señor el que sale al encuentro del pueblo de Israel en ese momento. Bueno, Gilgal es un lugar en donde fue el primer campamento que tuvo el pueblo de Israel una vez que cruzó el Jordán y llegó a la tierra prometida. Y pasa algo muy interesante ahí y me gustaría que me pudieran acompañar. Yo no suelo hacer esto de pasar de versículo a versículo, pero aquí sí quisiera, más que yo contarles lo que ocurrió, que lo pudiéramos leer de la misma Biblia. Vamos a Josué, al capítulo 4 del verso 1 al 9. Josué, ¿cierto? Capítulo 4, 1 al 9. Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu. Diles, tomen 12 piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes, levántalas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo: vayan a la mitad del Jordán frente al arca del Señor de su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos le preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado, tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del río Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Bien, entonces estamos aquí en este tiempo histórico, ¿cierto?, en donde el pueblo de Israel está a punto de conquistar la tierra prometida. Ya no está Moisés, el liderazgo del pueblo de Israel está a cargo de Josué. Este es uno de los grandes momentos de la vida de Josué y de su partida como líder del pueblo israelita. Y bueno, el Señor lo que dice, para que puedan todo el pueblo cruzar el río Jordán, hace primero pasar a los sacerdotes con el arca. En cuanto los sacerdotes tocan el agua, el río deja de fluir en ese lugar y se levanta una muralla de agua y se seca el lecho del río hasta la desembocadura. Y a través de ese lugar seco, el pueblo de Israel puede pasar hacia el lugar, hacia la tierra prometida que les tenía el Señor. Y a través de este proceso sobrenatural, el Señor le dice a Josué que levante un monumento, un memorial de esa fecha, de ese lugar, para hacer memoria, para instruir, ¿cierto?, a los hijos y a las generaciones futuras. Josué hace lo que le dice Dios y se levanta ese memorial, ese lugar de conmemoración. Y bueno, ellos siguen hacia Boquim y
eso quedó ahí para siempre. Luego vemos cómo el Señor aquí reprende también desde el versículo 2 en adelante. Dice: por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esa tierra. O sea, el Señor hizo que el pueblo de Israel cruzara el Jordán y acamparan en Gilgal, que es donde está este monumento, ¿cierto? Y genera un pacto con Moisés anteriormente, ¿cierto? Para entregar esta tierra prometida, ¿cierto? Y lo que el pueblo no debía hacer era mezclarse, ¿cierto?, con las otras naciones. Pero ustedes desobedecieron mi mandato. Y dice, y aquí hay una pregunta, dice: ¿por qué lo hicieron? En esta parte, ¿cierto?, del tiempo, ya Josué había conquistado todo o gran parte del territorio que el Señor tenía reservado para el pueblo de Israel. Es una generación mucho más adulta, ¿cierto? Y es en este instante en donde el pueblo de Israel empieza, ¿cierto?, a desviarse, empieza a tener estas desobediencias a Dios. Y Dios le pregunta: ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Y dice: ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. El Señor también castiga al pueblo de Israel y no lucha las batallas con ellos. Es interesante esto porque, no sé, ustedes de los que son padres acá, ¿cuántos alguna vez le han preguntado a sus hijos: ¿por qué hiciste esto? Dios aquí, a través de esta pregunta, metafóricamente, evidentemente, es como que no entendiera cómo, después de todo lo que Dios les había mostrado, había hecho, ¿cierto?, ellos siguen desobedeciendo. En el verso 6 ya estamos viendo un cambio en la generación. Aquí se relata la muerte de Josué. Y dice: después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se les había asignado. Los israelitas, esto es muy importante, verso 7, los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron con Josué, y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. O sea, aquí este pasaje no está hablando, ¿cierto?, a la generación que vivió con Josué. Aquí hay una desviación, ¿cierto?, a los dioses de otra generación. Entonces Josué, hijo de Nun, ¿cierto?, murió a los 110 años de edad. Y el verso 10 nos aclara todo el panorama. Después que murieron todos los de esa generación, hablando, ¿cierto?, de la generación de Josué, creció otra generación, ¿cierto?, que no conocía ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Y aquí en el verso 10 está el centro de lo que hoy día queremos conversar. El libro de Jueces, el capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3 es un resumen completo de lo que ocurre en todo el libro. Es como la parte de atrás de los libros, cuando nosotros leemos el resumen para saber si nos interesa o no. Aquí nos está resumiendo lo que pasa a lo largo de todo el libro de Jueces. Pero es interesante que nos marca aquí 3 generaciones distintas.
y podemos distinguirlas claramente. La primera generación que aparece alusiva aquí son aquellos que salieron, aquellos esclavos que salieron de Egipto junto a Moisés. Pero esa generación tuvo que morir en el desierto. ¿Y por qué tuvo que morir en el desierto? Porque no le creyeron a Dios y le creyeron más a los espías que habían enviado a la tierra prometida. Y esa generación tuvo que recorrer 40 años en el desierto hasta que toda esa generación muere, excepto Josué y Caleb. Jóvenes, ¿cierto?, que se levantan en medio de esta generación, pero para liderar una nueva generación de israelitas, la segunda generación, ¿cierto? Una generación, esta es la generación de Josué, es la generación que construyó este memorial que hablábamos en Gilgal. Es la generación que sí le creyó a Dios, que sí conquistó gran parte del territorio israelita que el Señor tenía para ellos. Gran parte de la tierra prometida fue conquistada por la generación que Josué llevó, que Josué lideró. Pero aquí nos relata el verso 10, una nueva generación. Una generación que dice que no conoció al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y aquí me llamó poderosamente la atención. Muchos quienes trabajamos con jóvenes pensamos en los temas generacionales, ¿cierto? Esta generación tiene esto. Yo, gracias a Dios, pertenezco a esa generación millennial, casi arrastrándome, casi colgando de los millennials, pero soy millennial. Y bueno, mi hija siempre me reclama que prácticamente no lo soy, pero soy un millennial de tomo y lomo. Pero resulta que esta generación que se levanta aquí tiene una característica especial y dice que no conoció a Dios. Entonces yo me acordé, ustedes saben que yo tengo una marcada influencia pastoral del pastor David Warner, ¿cierto? Y él siempre dijo y siempre recalcaba, fíjense en los verbos, fíjense en los verbos. Y cuando leí este versículo, me llamó la atención el verbo. Una generación que no conoció o que no conocía al Señor. Y empecé a indagar un poco y me encontré con que dentro del hebreo hay algunas palabras que podían haber sido traducidas como conocer. Pero hay dos muy marcadas, que es la que se ocupa aquí. Una de ellas, la que se ocupa aquí, es yadá. Es una palabra que la traducción, ¿cierto?, al español está bien, como conocer o reconocer, pero a través de una instrucción. A través de la instrucción. No es un conocer personal, no es un conocer de una relación personal. Para eso había otra palabra, que es nakar. Y nakar es una palabra que significa, que también se puede traducir como conocer, pero conocer desde una mirada con toda atención. Conocer o reconocer son sus significados, pero desde una mirada, desde un punto personal. De hecho, es más, también se traduce como familiarizarse. Pero la palabra que ocupa aquí el autor es yadá. Es de un conocer desde la instrucción. O sea, aquí lo que el Señor nos está diciendo es que esa generación que se levantó, que creció sin instrucción del Señor, sin conocer al Señor, desde la instrucción de sus padres, de sus antepasados. Entonces, recordemos la ciudad de donde sale el ángel que le habla a los israelitas, el lugar que se llamaba Gilgal. ¿Qué pasó con Gilgal?
¿Qué pasó con esta generación? Nunca fue al Jordán, nunca vio esas piedras, nunca nadie le recordó, nunca nadie le contó a esta generación lo que Dios había hecho. Nunca los llevaron desde niños a lo mejor a jugar al río para tener la oportunidad de hablarles de lo que Dios había hecho en sus vidas. Esta generación creció sin yadá del Señor, sin una instrucción del Señor. Llevémoslos a nuestro tiempo. Aun cuando no estemos de acuerdo en la fecha, o no estemos de acuerdo en que la Navidad, ¿cierto?, haya sido en diciembre, o incluso la tradición que nosotros mismos tenemos en este tiempo de la Navidad. ¿Qué celebramos en Navidad? Le enseñamos, transmitimos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a las generaciones que vienen, le transmitimos realmente lo que celebramos. ¿Qué celebramos en Semana Santa? ¿Somos capaces de transmitirle a las generaciones que vienen cómo Jesucristo resucitó? ¿Cuáles son los memoriales que tenemos en nuestra propia vida? ¿Cómo le contamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, lo que Dios hizo en nuestra propia vida? ¿O Dios no ha hecho nada en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Lo hemos podido transmitir? ¿Cuántos memoriales tenemos en nuestra vida? Y ahora la pregunta es, ¿cuántos memoriales le hemos contado a otros jóvenes que tenemos en nuestra vida? A nuestros propios hijos. A nuestros propios hijos. Y aquí no solo esto es para quienes trabajan con jóvenes, no solo es para los líderes de la iglesia, sino que es para ti, para todos aquellos que podemos relacionarnos con alguien menor que nosotros, para todos aquellos que tienen hijos, para las familias. Nosotros en nuestros años de trabajar con jóvenes hemos visto padres que en vez de acompañar a sus hijos, llevarlos a las reuniones de jóvenes, ¿no?, privilegian a veces otras cosas, cumpleaños, deportes, etcétera, etcétera. El problema es que después esos padres llegan a nosotros un par de años después y dicen, oye, mis hijos ya no siquiera quieren venir los domingos. Pero ¿qué les enseñamos? ¿Qué les mostramos? ¿Cómo los instruimos desde casa? Desde niños, desde pequeños. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan jóvenes nuevos a la iglesia? Cuando llegan jóvenes distintos a nosotros, con comportamientos completamente distintos, con formas de ser distintos, con vocabularios distintos. Yo sé que aquí no pasa esto, lo que voy a decir. Yo sé que en esta iglesia no pasa. Lo he visto en otras iglesias, pero acá no, yo sé. Le entregamos muchas veces un manual de cortapalos, un manual en donde dice todas las reglas que tiene que seguir, la forma de vestir, la forma de cortarse el pelo, la forma de hablar, la forma de relacionarse. Es esa la manera en que estamos entregando la instrucción a nuestros jóvenes, a nuestros niños. ¿Es esa la manera que queremos entregar esa instrucción? ¿Es eso lo que Dios hizo con nosotros? ¿Un manual de reglas? ¿O el Señor nos amó
Y me emociono. Me emociono porque en el verso 11 podemos ver la consecuencia. Podemos ver la consecuencia que tuvieron los israelitas. Y dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal, abandonaron al Señor, abandonaron a Dios, al Dios de sus antepasados, quienes los habían sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret. ¿Cuáles son los Astoret, las imágenes de Astoret? ¿Cuáles son los Baal de hoy día de los jóvenes? Está lleno. Está lleno. ¿Y saben? Están en sus manos, en su celular, en las redes sociales. Y yo no quiero que me malinterprete, yo no estoy diciendo que el celular, las redes sociales sean malas, yo también las uso. La diferencia es que yo fui instruido desde niño, o no tan niño, pero desde joven, y hoy día tal vez tengo la posibilidad de discriminar. Pero esos jóvenes que están allá afuera no tienen la misma suerte. Y los dioses, los otros dioses, el dios TikTok, el dios Instagram, están ahí y los están llamando y los están haciendo pactos con ellos y les están dando popularidad a cambio de entregar su vida. Les están dando un montón de cosas. Repito, no estoy en contra de las redes sociales. Yo también las uso. Es una forma de comunicarse que hoy día también la juventud tiene. Y no está mal. El problema es cuando se convierten en el Dios de este joven, en el Dios de esta persona, en el Dios. Y vemos y nos preguntamos, ¿por qué pasa tanto rato metido en el celular? ¿Por qué pasa tanto rato en esto otro? Ahí están los dioses. Otros dioses, distintos al Dios de nosotros, al Dios de sus antepasados. Y vemos las iglesias cada vez con menos jóvenes. Y no quiero ser injusto, el Señor también fue bueno con el pueblo de Israel y levantó jueces, dice aquí. Y levantó jueces y los jueces libraban al pueblo de Israel, pero cada vez que morían los jueces, el pueblo de Israel volvía a sus malos caminos, porque era una generación débil, una generación que era abatida por el enemigo, una generación abatida por sus enemigos, por los otros pueblos. Esa es la consecuencia de no tener jóvenes, niños, una generación que venga después de nosotros, que se levante, que no conozca a Dios, que no conozca al Señor. Pero no nos olvidemos que es Dios el que provoca el cambio en sus vidas. No somos nosotros con un manual, con la Biblia. Podemos instruir a través de la palabra, podemos enseñar la palabra, podemos enseñar lo que Dios ha hecho en las vidas de tantos personajes bíblicos, lo que Jesucristo hizo en su momento y lo que está haciendo hoy en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos tener a estos jóvenes acá. Necesitamos ir a buscarlo como ese Dios que veíamos al principio, que era un Dios que no se quedaba quieto. Porque si no, se va a levantar una generación que no fue instruida y que no conoce a Dios. Y la consecuencia
Es terrible. Provoca la ira de Dios. ¿Cómo le tomamos importancia a estos ministerios? ¿Qué pasa con nuestros niños y con nuestros jóvenes? Están dentro de nuestro pensamiento. Yo conozco muchos adultos muy comprometidos con el Señor. Todos los domingos ahí en la iglesia, todas las reuniones matrimoniales, todas las reuniones de oración, todas las reuniones de academia bíblica. Pero cuando hacemos una reunión de padres para los jóvenes, no están. Cuando queremos incorporarlos a trabajar con niños, a trabajar con jóvenes, no están dispuestos. Cuando se trata de llevar, de facilitar a sus hijos para poder llegar a la iglesia, no están. También conozco tremendos líderes, esto en otras iglesias, por favor, no se sientan aludidos. Acá no pasa, yo lo sé, pero en otras iglesias, tremendos líderes, grandes hombres de Dios. Pero los jóvenes no pueden tocar los instrumentos porque no son dignos. Hermanos, queridos hermanos, el Señor, hemos trabajado con mi esposa, con jóvenes durante mucho tiempo porque amamos a esta generación, pero el Señor estos días abrió mis ojos. Y no solo tenemos que amar a esta generación, sino que es importante levantar una generación que conozca, que haya sido instruida, que haya sido recibida, que haya sido acogida, que haya sido tomada por la iglesia, pero que haya sido instruida no desde un manual, sino que sea instruida de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios ha hecho en nuestra familia, de lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia. No me malinterprete, debemos enseñar la Biblia, sí, amén. Pero es la Biblia, es el Espíritu Santo, es el Señor, finalmente, es el que hace la transformación en la vida de jóvenes. Y el que ha hecho la transformación en nuestras vidas, y de esa transformación es la que también tenemos que hablar. Perdonen que me emocione, pero si no tomamos acciones hoy para que nuestra iglesia se llene de niños y de jóvenes, estamos destinados a estar como el pueblo de Israel, donde de vez en cuando se levanta un líder, donde de vez en cuando hay alguien, pero por lo general nos alejamos y esa generación se va a alejar del Señor. Y nuestras iglesias van a quedar reducidas a los sobrevivientes. Querido hermano, hay una canción que me gustaría que escucharan. Se llama Sé lo que harás, o sé que lo harás otra vez. Y habla justamente, hace mención de cómo el Señor abrió el mar en el desierto. Y cómo el Señor también nos va a rescatar. Me gustaría que la escucharan, que pusieran atención en la letra y que mientras escuchan esa canción puedan tener en su mente a un joven, que puedan tener en su mente a un niño,
a quien ustedes puedan entregarles, instruirlos, llevarlo a la iglesia, pero instruirlo desde ese memorial, de los tantos memoriales que probablemente usted tiene en su vida, de lo que el Señor, de lo que Dios ha hecho con usted, contigo, conmigo. El Señor nos bendiga, los bendiga. Tengan una semana tremendamente bendecida. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. El Señor les bendiga.